Hola a todos, buenas tardes. Gracias por sumarse a una nueva charla de ADAU. Hoy, bueno, para los nuevos que no conocen la misión de ADAU, les cuento que ADAU es la Asociación del Deporte Amateur Universitario y la misión que tiene es promocionar el deporte en el ámbito universitario del país y del extranjero, y promueve el bienestar de los estudiantes y graduados de las diferentes universidades que son socias y de las carreras que estas universidades dictan. En esta propuesta de poder estar en contacto con todos ustedes y con los miembros en época de pandemia, nuestra propuesta desde la comisión académica, que le integramos Alejandro Rebagliati y yo, mi nombre es Daniela, es poder estar en contacto semanalmente con una charla que pueda, digamos, dar información y que pueda brindar conocimientos sobre temas que hacen a lo deportivo. En el día de hoy contamos con la suerte de tenerlo a Rodolfo Rossi. La charla de hoy está titulada Corre 40, todo sueño con pasión es posible. Y Rodolfo nos va a contar su experiencia a sus 40 años, que pudo unir la Argentina por la Ruta 40, desde La Quiaca hasta Ushuaia, corriendo. Fueron 5.596 kilómetros que recorrió en 113 días. La propuesta de la charla de hoy, quizás a diferencia de las anteriores, es tener una charla muchísimo más motivacional. Vamos a hablar de experiencias, de qué fue la preparación, de las ganas, de qué fue sucediendo en este recorrido que él fue haciendo durante estos 113 días. Es un gusto que Rodolfo pueda participar hoy, esta tarde, en esta charla y poder contar con él. Brevemente lo presento. Rodolfo es administrador de empresas, se recibió en la Universidad de San Andrés, es especialista en e-commerce, es campeón argentino de ultramaratón de 100K, es récord argentino también de 100K y 24 horas en cinta. Realizó esta experiencia de Corre 40 desde La Quiaca hasta Ushuaia. Es socio fundador de Podios, es consultor del grupo Superville y socio en diversos proyectos de e-commerce, de retail y consumo masivos. Como viene sucediendo en las charlas que realizamos los días jueves, la propuesta es que ustedes puedan ir poniendo en el chat del Zoom todas las consultas que tengan, y sobre el final Alejandro toma la palabra y empieza a hacérselas a nuestro disertante. Vamos a iniciar con un video contando un poco en imágenes la experiencia que tuvo Rodolfo, y ya después los dejamos acompañados por él durante este encuentro y esta tarde. Ya comparto el video, un segundo. Y les queremos agradecer a todos otra vez volver a sumarse a una charla de ADAU.
quedar solo. No puedo estar en la casa. Entonces digo, me voy a relajar. Después nunca más lo dejé a él. ¡1000 kilómetros! Es impresionante, así que muchísimas gracias de verdad. ¿Y cuándo tiene que salir? No, la verdad que no tendría que parar ni un día. Si esto seguís, se puede agravar la lesión y tenés que parar un mes. No puedo parar. No, tenés que hacer 2 tramos más de 40 y uno de 57 mañana. Son 4 días. Pero estás riqueando, vas a poder la otra. Te tenés que inyectar. Perdón, volví porque me parece que no se está viendo muy bien, ¿no es cierto? El video. Si me aguardan un segundito. Un segundo, ¿eh? Alejandro, ¿querés tratar de pasarlo vos a ver si se ve mejor? Habilitame en Nadao, Ok. el otro usuario. Un segundo, pero la verdad que el video está tan bueno que vale la pena que lo vean bien y me parece que hoy me está jugando una mala pasada la conexión. Un segundo. Ya está. ¿Sí? Sí. Y si no, Rodolfo, si vos lo tenés en la compu, también lo podés. Bueno, intentamos con Alejandro.
Puedes facturar, que no te toman lo del tipo de cambio de dólar. Nosotros tenemos que ir en pesos. Lo que se puede cobrar es la mora, porque en vez de 30 días, la moneda es literal. Todos problemas técnicos, Nico. Desastre. Bueno, antes de darle la palabra a Rodolfo y mientras va terminando el video, les voy contando que vamos a compartir el link del video que tiene sonido en el chat para que lo puedan disfrutar con sonido, y tenemos un par de videos más que también pueden ver. Igualmente, si no llegaron a hacerlo, algo que no les dije antes, pero no se pierdan de ver el documental que acompañó toda la travesía de Rodolfo, que también se los voy a poner en el chat, cosa de que puedan disfrutarlo a pleno. Es imperdible, es 1 hora y un poquito más, pero la verdad que es para disfrutarlo a pleno porque cuenta, es como si uno estuviese viviendo toda esa maratón que hizo desde Ushuaia hasta La Quiaca con él, así que
es imperdible y bueno, aparte también pueden escuchar el audio que ahora no pudieron escuchar por un problemita técnico. Y ahora sí, Rodolfo, te dejamos para que te puedan disfrutar y muchas gracias y bueno, perdón este problema técnico que tuvimos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Ah, bueno, gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Daniela, a Alejandro y a Lili por haberme invitado a compartir con ustedes esta experiencia. Disculpen el problema técnico, pero bueno, de eso se trata. Problemas tenemos todos los días, y bueno, hay que superarlo y seguir para adelante. Así que vamos un poco a tratar de que esto sea entretenido para ustedes y bueno, dejarle la experiencia que tuvimos con el equipo con esta increíble historia que tuvimos en el año 2015. Les cuento un poco de qué se trató. A mí me encanta correr, es un deporte que practico hace 35 años. Empecé cuando tenía 9 años, solamente ahí se gestó como el sueño. Creo que cada uno de nosotros tiene algún sueño y alguna pasión. En mi caso fue algo muy espontáneo, estaba de vacaciones y había una maratón nocturna que yo ni sabía que era una maratón y bueno, en los hombros de papá lo vi y me generó una terrible adrenalina ver a los punteros ahí llegando casi al pecho y bueno, toda la expresión, el sufrimiento, pero a su vez la satisfacción de todos los corredores al llegar, que eso es un poco el deporte, ¿no? Eso de dar todo y sufrir, es una especie de combinación difícil de entender para muchos, pero bueno, nosotros que nos gusta el deporte y lo sentimos y lo respiramos, bueno, ahí es donde a mí me lo contagiaron realmente esa noche, hace casi 35 años. Desde ahí le dije a papá, quise correr esa carrera que era de 8 kilómetros al año siguiente, que tenía 10 años, me quise inscribir, me dijeron no es para mayores de 14, y bueno, lloré y dije, ¿cómo puede ser? Bueno, todas mis ilusiones de un año entero de correr esa carrera. Y al año siguiente volví, papá se inscribió y corrí con el número de mi papá. Así que pude correr a los 11 años mi primera maratón, mal llamada maratón, carrera de 8 kilómetros. Y yo soñaba con ganar, obviamente los chicos uno a veces idealizan, soñaba con ser como esos corredores que había visto 2 años antes, pero bueno, salí en la mitad de la tabla, pero bueno, ya estaba dentro de ese mundo increíble que es el de las carreras. Y quería ir por más, y por suerte tenía todo el apoyo de mi familia, y me acuerdo que mi papá, no sé, me seguía todos los días con un cronómetro y anotaba en una planilla los tiempos. Así que bueno, eso, obviamente que me inculcaron eso del deporte desde muy chiquitito. Después tuve la suerte de, en fines de los 80, ingresar a un running team, que fue el primer running team que hubo acá en Argentina, que era de Nike. Nike acababa de llegar a la Argentina, desembarcar, que la licencia la tenía la empresa Alpargatas, que también tenía Topper, y ellos hicieron mucho foco en el running en esa época. Ahora uno asocia más Nike al fútbol, de hecho dejaron de hacer sus carreras, pero en ese momento era todo focalizado en el running. Y bueno, hacían los 10K en varias ciudades, en Capital y en varias ciudades del interior, también en Uruguay. Y bueno, tuve la suerte de ingresar a un running team con un muy buen entrenador, que había sido formado en Alemania. De ahí el grupo de los que nos queríamos tomar un poquito más en serio el tema de atletismo, fuimos al CENARD. Yo era muy chico, pero bueno, empecé a competir en torneos nacionales, sudamericanos y demás. Y bueno, fui siguiendo un poco las etapas, ¿no? Que creo que en el deporte es tan importante de no quemar etapas. Y bueno, primero medio fondo, 800, 1500, 3000, después 5000, 10.000. Y bueno, ya llegué a la etapa de juvenil, ya corría media maratón, corría en 31 minutos los 10 a los 18 años. Yo ya me lo había tomado bastante en serio, y a los 18 años, bueno, tengo que elegir entre decir, bueno, me lo tomo realmente en serio, tal vez con alguna aspiración de juego olímpico, o porque tenía que ser algo muy específico, por 4 años dedicarme al atletismo, o seguir una carrera una carrera universitaria y trabajar.
Y bueno, opté por ingresar a la Universidad de San Andrés, ahí donde años más tarde la conocer a Taylor y a Lili, y bueno, a tanta gente en esa universidad. La verdad que no me arrepentí, pero bueno, el correr pasó a ser como un complemento, ya no le dedicaba tanto tiempo como en mis años más de colegio secundario. Y bueno, cuando termino la facultad, ingresé a una empresa textil y recorría gran parte del país en una camioneta con el gerente de ventas, y recorría gran parte de la Ruta 40, eso fue en el año 98. Y paralelamente estaba preparando mi primera carrera de 42 kilómetros. Iba a correr mi debut en 42 kilómetros, 2 años después de esa gira. Y ahí soñé con esto, me enamoré de la ruta, o sea, de los paisajes increíbles, y soñé, dije, y algún día lo voy a hacer corriendo esto, de correr de toda la Ruta 40. O sea, ahí se gestó como, obviamente que no estaba preparado ni física ni mentalmente, pero siempre creo que en algún recoveco de uno siempre tiene algún sueño y tal vez tarda un poquito en madurar o cuando es el momento indicado. Creo que lo importante es que siempre siga vivo ese sueño y en algún momento, cuando sea el momento oportuno, poder materializarlo. En mi caso fue 17 años después de esa vez que conocí la Ruta 40. Después de eso yo no me inicié en el maratón, las primeras 2 intentos fueron fallidos. Yo lo que hago siempre en las primeras veces que abordo una distancia nueva, peco de optimista, tal vez no es que la subestime, pero salgo muy rápido, no cuido algunos detalles, no analizo a fondo determinados detalles, y bueno, la primera de 42 terminé hasta casi deshidratado, no me había puesto vaselina en las tetillas, en la entrepierna, terminé ensangrentado, bueno, todos detalles que parecen detalles, pero que en una carrera larga se sufren bastante. Las primeras 2 cometí muchos errores, la tercera me fue muy bien, en Rosario, que ahí me hice mi mejor marca de 2 horas 33, y gracias a eso, sobre fin de ese año, el 2003, la CADA, que es la Confederación Argentina de Atletismo, recibió una invitación de la IAU, que es la Asociación Internacional de Ultramaratón, invitando a un equipo argentino a correr un mundial de 100 kilómetros en Taiwán. Como no había una asociación de ultramaratón en la Argentina, no había competencias de 100 kilómetros, la CADA decidió invitar a los 15 primeros del ranking de 42. Con la condición de que el pasaje, el viáticos estaban incluidos, y alojamiento, pero no el pasaje. Recibió la invitación y por suerte logro el apoyo para el pasaje, que era un lugar bastante insólito, que era lejano, que era Taiwán, y pude también mi primera experiencia de correr 100 kilómetros en un mundial con una preparación de unos 8 o 9 meses. Otra vez cometí muchos errores de principiantes, esta vez no tener fortalecida, digamos, la zona lumbar, que es muy importante en la carrera de ultradistancia. Y bueno, la sufro mucho, pero 2 años más tarde, por suerte, tuve mi revancha, y en el primer nacional de ultramaratón en la Argentina me fue muy bien, lo pude ganar con una marca casi abajo de las 8 horas, 8 horas 7. Una cosa después fue llevando la otra, a veces no sé bien cómo termino en algunos lugares, pero terminé corriendo en el año 2010 en la Plaza de Mayo en una cinta, arriba de una cinta para correr, que habíamos planificado en conjunto con el gobierno de la ciudad ese reto por un récord Guinness de 24 horas en cinta en conjunto con otro norteamericano. Otra vez salí muy optimista, iba, no sé, a 5 el kilómetro, a 12 kilómetros por hora hasta la mitad, me descompongo mucho llegando a las 13 horas, y hice casi 11 horas caminando, y no fue una buena experiencia, por lo menos en lo deportivo. Pero ahí sí me pasó algo que creo que por eso no todo tiene que ver con las relaciones que uno se va cruzando en la vida, ¿no? Pero justo el rector del colegio, de mi ex colegio, se quedó hasta el final de ese reto, y me dijo, bueno, te felicito porque no abandonaste, me dijo. No lograste lo que vos querías, la distancia que vos te habías planteado, pero no abandonaste, y eso es muy importante, me dice. Y me preguntó, ¿y cuál es tu próxima desafío? ¿O este es el mayor sueño que vos tenés? Y yo ahí le conté ese
ese sueño que tenía medio escondido en algún lado, y le dije, yo quiero algún día correr la Ruta 40 o unir a Argentina de norte a sur. Y él se fue pensativo y no me dijo más nada. Y a los 2 años después de eso, fui a anotar a mis hijos al mismo colegio que fui yo, y este hombre me dijo, bueno, sabes que me quedé pensando en eso, en lo que vos me contaste, y lo fui transmitiendo, y hay mucha gente de amigos y de la comunidad del colegio como que le quiere apoyarlo, este proyecto, y bueno, y me fue contagiando a mí y se fue generando, digamos, ese empuje que dio inicio a este sueño, que lo empecé 2 años después de ese día que él, la verdad que me dio ese impulso, ¿no? Que uno muchas veces tiene un proyecto que hasta parece que depende de uno, pero creo que los proyectos siempre para ese empujón de salida siempre necesitas a alguien, ¿no? Necesitas a un equipo o la familia o alguien más que te ayude a ese empujón inicial, que siempre el primer paso es tal vez el más complicado. Así que bueno, desde ese instante se empezó a preparar, yo hablé con mi entrenador, le hice una preparación específica aumentando volumen, metiendo gimnasio, más trabajo de fuerza, aumenté peso con una nutricionista. Y bueno, el 17 de agosto del 2015 estaba en La Quiaca, listo para dar, bueno, el primero de los más de 5.000 pasos que tenía que dar para llegar hasta Ushuaia. La Quiaca a Ushuaia es toda la Argentina. Ahora la Ruta 40 empieza en La Quiaca y termina en Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz. Y después, ahí son algo más de 300 kilómetros más en Tierra del Fuego por Ruta 3 para llegar hasta Ushuaia, que ese era el objetivo. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? Gracias. Y bueno, la verdad que lo que había hecho una preparación previa, sabiendo que había estudiado un poquito cuáles podían ser las dificultades, el viento era una, el frío, bueno, la altura especialmente. En La Quiaca hay 3.400 metros, pero rápidamente sube a los 4.100, y a los 7 días ya estaba en los casi 5.000 metros en el Abra de la Calle, y bueno, hice una preparación en Buenos Aires en una cámara hiperbárica para que simulaba las condiciones, digamos, atmosféricas y de oxígeno de la altura. Hice 14 sesiones. Creo que eso me ayudó bastante especialmente al inicio, ¿no? A esa adaptación que yo no tenía ninguna experiencia superior a los 2.400 metros. Así que para mí era todo un mundo nuevo ese. De todas formas, el día anterior a salir a esta travesía, salí a trotar unos kilómetros en La Quiaca, y sí, me latían los dedos de la mano, tenía una presión, las orejas, todo como que tenía una presión bastante que me preocupó. Pero fui a una farmacia, enseguida me dieron unas pastillas de ajo, y bueno, gracias a esa pastilla de ajo la presión bajó de golpe, y bueno, y además se manejó bastante gente, ¿no? Porque emitía el ajo que se salía por el olor por los dedos de las manos, una cosa bastante impresionante, pero bueno, gracias a eso pude arrancar con tranquilidad. Lo más increíble de este proyecto fue el contacto con la gente desde el primer día. Me acompañó un equipo de 7 personas, impresionante, muy diversa el origen de estas personas. Había una chica de Francia, un turco, una chica de Brasil y 3 de argentinos, que me acompañaron obviamente con un espíritu muy aventurero, que uno de los que formaban parte de ese equipo se encargó de coordinar y de convocar a cada una de estas personas. Ya en el norte me impresionó muchísimo, no solamente los paisajes, la inmensidad de la puna, bueno, la aridez también, pero increíble algunos paisajes que uno tal vez no está tan acostumbrado a ver. Uno asocia a la Argentina más a la Patagonia, ¿no? A las montañas, o al verde y a la nieve, pero es increíble el norte. Pasamos por poblados que de repente tenían 20 familias, 15 familias, en muchos casos eran
pueblos que se habían quedado en el tiempo, que parecían casi pueblos indígenas o mezcla de indígenas con no indígenas, pero bueno, todos con una generosidad y abriendo las puertas increíbles. Siempre que llegábamos a una población, espontáneamente nos daban alojamiento, nos daban comida, nos daban lo que necesitemos, y era inmediato el intercambio con ellos. Dábamos charlas en las escuelas, pasaba mucho, era todo muy emocionante, muy, muy emotivo. Y bueno, nos decían que para ellos lo que más les llamaba la atención, especialmente en los pueblos que están tal vez un poquito más adentro. Nosotros, si había un pueblo a 2, 3 kilómetros de la ruta, íbamos hacia ese pueblo, nos desviamos, y esos pueblos tal vez no pasaba nadie directamente, nos decían, no pasan autos acá, no pasan motos, no pasa nada. Entonces ya solamente les sorprendía el paso de alguien distinto a alguno de ellos. Bueno, era increíble. Todo el esfuerzo que hacen también, por ahí son escuelas que van 9, 10, 11 chicos, la maestra da desde educación física hasta lengua, matemática y geografía, y para 6 grados distintos, o sea, son multifacéticos. Pero bueno, van para adelante con los pocos recursos que tienen, ¿no? Es increíble. Así que bueno, y llegó el punto más difícil, creo que fue uno de los más difíciles, fue el Abra de la CAI, que queda pasando el límite Jujuy-Salta, pasando 47 kilómetros al sur de San Antonio de los Cobres. Ahí sí era un punto bastante crítico porque son casi 5.000 metros de altura. Los últimos 8 kilómetros, camino muy en serpiente, en espiral. Había uno de los muchachos que me estaba acompañando, los hicimos caminando, se apuna el vehículo de apoyo, y nos habíamos quedado sin hidratación, y era de noche y hacía mucho frío, y bueno, y ahí sí tuve una especie de hipotermia, me desvanecí 2 veces, y fue un punto que tal vez en el momento uno siempre sentía optimismo y lo único que veía era tratar de llegar a la cima, pero fue complicado. Cuando llegamos, la verdad que no sabíamos qué hacer porque el vehículo no aparecía y ya no teníamos ni fuerza para poder bajar, así que milagrosamente Juanpi, que era el que me estaba acompañando, llevaba una linterna de minero y hace unas señas, y en una de las curvas, bien abajo, que para nosotros eran 300 metros, pero por ahí eran más de 1 kilómetro porque es camino en espiral, vemos a la camioneta que se estaba volviendo. Lo que había pasado es que la camioneta se apunó, no nos vio, nos perdió y estaba volviendo a buscar ayuda. Afortunadamente en una de esas curvas lo vieron a Juanpi, se metieron en un hueco y lograron dar la vuelta, y bueno, unos 20 minutos después nos buscaron, pero siempre voy a recordar ese momento, esos minutos como eternos. Después de ahí, que es allá la próxima localidad era La Poma, que son 54 kilómetros, fue todo cuesta abajo, viento a favor no, pero sí cuesta abajo, y ahí, bueno, lo que tal vez pequé de optimista, estiré mucho las piernas y subí velocidad de 9, 10 kilómetros por hora a 12, 14, y a esa noche tenía absolutamente todas las piernas, los cuádriceps contracturados, ¿no? Porque la contracción natural por más que uno suelta las piernas cuando va en bajada, naturalmente el músculo se tiende a contraer, ¿no? El cuádriceps. Fueron días difíciles, pero ya con mucho más oxígeno, ya con alturas menores, y llegando a Cachi estaba a pleno. O sea, ahí mejor época mejor periodo o etapa fueron desde Cachi hasta ya entrada Cuyo, San Juan, bueno, toda la parte antes de La Rioja, fueron todas muy, muy buenas etapas de 54, 60, hasta 70 kilómetros por día, ya llegando hasta Chilecito 70 kilómetros, y bueno, cada vez sorprendiéndonos más, tanto el equipo como yo, porque nos cruzábamos con historias increíbles. Cuando estábamos cruzando desde Tucumán a Catamarca, no, perdón, Salta, justo el límite, porque Tucumán son 30 kilómetros nomás por la ruta 40.
De Salta a Tucumán, ahí pasando Cafayate, en Tolombón, un hombre mayor de 76 años que me venía siguiendo, al final de esa etapa, ya cayendo la noche, y me abraza y me dice, bueno, me pregunta si nos podía acompañar. Me dice, estoy muy solo, y bueno, quiero acompañarlos. Y nosotros pensábamos que nos quería acompañar esa noche, que mucha gente, por ahí compartíamos una cena o alguna comida, y bueno, y después seguían su camino. Pero no, él dijo, no, yo me traigo mis cosas, venía en una camioneta, traía su ropa, su bolso, y faltaban 5.000 kilómetros para llegar a Ushuaia. Y yo, no, yo me voy con ustedes. Y en esa misma noche nos contó la razón, que él pocos días antes se le había muerto la esposa, había quedado solo en su casa. El hombre era de un pueblo que se llama Andalgalá, en Catamarca, y bueno, encontró sentido en su vida de compartir esta travesía con nosotros. No nos conocíamos, era un grupo de todos, gente más joven, pero bueno, la verdad que fue espectacular que se sumara al grupo y aprendimos muchísimo de él, ¿no? Él llevaba siempre además todo un mensaje en favor del cuidado del medio ambiente, luchador ferviente en contra de la minería a cielo abierto, bueno. Entonces nos cruzamos con algunas historias, la verdad, que a uno le impresionan. Por ejemplo, nosotros llegamos a un pueblo que se llama Hachal, en San Juan, y justo el día antes que llegamos, había una minera había derramado 1,5 millones de litros de cianuro en un río de Hachal, que fue un caso que fue bastante conocido en ese año. Y bueno, dejó a toda la población sin agua, sin nada, y el pueblo estaba indignado y demás, y se hizo una asamblea en la plaza del pueblo, que yo me imagino que así serían las asambleas del principio de 1800, y bueno, pero en este caso era en un pueblo, en San Juan, y este hombre con una terrible liderazgo y digamos, sabiduría, tomó el micrófono y bueno, y se llevó toda la ovación de un pueblo que estaba caído, y los puso de pie, y bueno, ese tipo de cosas eh, eran de no creer, parecía casi una de película, pero nos tocó estar justo ese día ahí con este hombre, ¿no? Después nos cruzamos con historias también impresionantes en todos los lugares de la ruta, tanto en el norte, en el centro, en el sur, pero lo que más recuerdo de Cuyo es cerca de Malargüe, un poco antes de Malargüe, viene el Sosneado, y antes del Sosneado está la zona donde peor está el terreno en la Ruta 40, que es la zona de La Jaula. En todo ese tramo, que es un tramo de unos 80 kilómetros, es todo piedras sueltas, o sea, directamente no hay camino. Sí hay camino, obviamente, pero es piedra suelta, o serrucho, o arena, o sea, es muy difícil correr. Y a pesar de que no eran muchos kilómetros, sí eran difíciles, cada paso costaba. Eso me fue afectando las rodillas especialmente, y ya unos 30 kilómetros antes del Sosneado, por primera vez en mi vida, no podía correr. O sea, una rodilla directamente se me endureció, tenía un dolor muy agudo y no podía correr. Por suerte yo siempre, en todos mis años de correr, nunca había tenido lesiones graves, pero esta vez era una sensación nueva. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo sobrellevamos? Y dije, bueno, estos 30 kilómetros voy a caminar, y al otro día tenía 51 kilómetros hasta Malargüe, desde el Soñado, que los caminé enteros también. Y siempre aparecía alguien en la ruta que te daba como una energía extra para seguir y no perder esta esperanza en poder llegar. Porque yo ya me había planteado, bueno, llego, voy a tardar muchos más días de los 3 meses que me había planteado, qué sé yo, lo haré en 5, pero lo haré caminando. Pero la cuestión es que 20 kilómetros antes de llegar a Malargüe, yo iba caminando con 2 periodistas de una radio que me habían ido a acompañar, y aparece un hombre en una bicimoto, con una bandera que se llama Malargüe, y nos dice, bueno, ¿cómo les va? Bueno, todo pasa, nos dicen. Y todo puede pasar, dijo.
Entonces le dije, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Me dice, bueno, yo me adelanto un ratito, ¿cuánto tiempo tienen más o menos para llegar? Y quedaban unas 4 horas, porque quedaban 20 kilómetros todavía. Caminando 4 horas. Bueno, yo les hago un asadito, dice. Bueno, cuando este hombre se va, los 2 periodistas me dicen, este señor que vos lo ves ahí, humilde, que viene con su bicicleta, hace 2 años se ganó el Kini 6 y ganó 17 millones de pesos, que en ese momento encima era mucho más plata que lo que es hoy. Y no, pero es un tipo muy generoso y cuando viene no sé, Navidad o los Reyes, sale a la calle y compra y le regala a los chicos que menos tienen. Así que bueno, nos cruzamos con esta persona y cuando llegamos hacia la medianoche a Malargüe, nos recibe en la casa y cuando nos recibe en la casa había un tremendo asado y estaba el intendente, concejal, kinesiólogo, quiropráctico, ya me habían sacado turno para hacerme los estudios de la rodilla a la mañana siguiente. O sea, se ocupó de todo para que yo no tuviese que parar. Por suerte no tuve la suerte de, a pesar de sí haber pasado 4 veces por hospitales, porque 3 veces me tuvieron que infiltrar. Y una me quebré en una caída los 2 dedos de la mano, me tuvieron que cesar. Pero siempre gracias al apoyo de la gente y hasta los médicos que se sumaban, pude hacerlo sin tener que parar ni un día. A veces salía a correr 5:30 de la tarde porque tenía que pasar antes por hacerme esas 4 veces que pasé por hospital, pero siempre la gente empujaba, la gente realmente era la que empujaba para poder seguir. Yo en ningún momento se me pasó por la cabeza abandonar porque el proyecto ya no era un proyecto deportivo individual, era un proyecto de la gente, ¿no? Y ni que hablar de los chicos cuando se daban charlas en las escuelas y bueno, todos los chicos con sus ilusiones y compartían sus sueños, sus objetivos. Y entonces uno no le podía fallar. Al contrario, el día siguiente uno quería correr mucho más, quería comerse la ruta, porque estaban plasmados todos estos sueños o ilusiones de los chicos y no se les podía fallar. Así que bueno, después fuimos atravesando las provincias, después Mendoza, después llegamos a la parte tal vez más escénica de la ruta, toda la parte, bueno, Río Negro, bueno, antes Neuquén, lindísimo obviamente toda la parte de Siete Lagos, pero ahí también donde me volvieron otra vez los problemas de la rodilla, ¿no? Ahí por la ruta hay más asfalto, ahí en su gran parte de la ruta 40 es de ripio, pero en la zona de Siete Lagos hay muchos kilómetros de asfalto, todo con mucho peralte, o sea, uno cuando va en auto no se da cuenta, pero la ruta tiene mucha curva y contracurva y está torcida, digamos, uno con los pies, siempre el pie derecho lo tiene un poquito siempre más abajo que el izquierdo cuando va, porque tiene peralte. Eso obviamente va haciendo mella en las articulaciones, así que ahí sí tuve que pasar otra vez por hospital en Villa Langostura, después en el Bolsón, y después, bueno, en Esquel, poco antes de Esquel me fracturo en una caída y me ponen un yeso, que eso fue difícil también porque, bueno, era llevar 1,5 kilos de yeso todo el tiempo en la mano y sabiendo que lo tenía que llevar 1.500 kilómetros más todavía me faltaban. En el sur es impresionante porque ya cuando uno entra en la estepa, pasando Esquel, son kilómetros y kilómetros, cientos de kilómetros sin que haya ninguna población, muchas veces. Tal vez pasaban hasta 6 días, son 300 kilómetros sin nada. Y ahí, a nivel humano, tal vez donde surgieron los primeros chispazos dentro del equipo, nunca conmigo siempre fueron se portaron muy bien y dieron todo por mí, pero en el equipo se generaron algunos conflictos, y bueno, y la lejanía, y bueno, pero por suerte siempre, cada día aparecía alguien, por más que hubiese un poblado a 300 kilómetros, venían familias en autos y compartíamos 1 o 2 días, era como una constante. Y bueno, y así fuimos llegando, llegamos a Santa Cruz. En Santa Cruz lo lindo es que cuando uno llega a Río Turbio y da vuelta a la izquierda, el viento se transforma a favor, porque desde Cuyo hacia abajo, normalmente en el norte es en contra, Cuyo empieza a ser cruzado, y ahí ya lo tenía a favor, porque
hace un viraje radical hacia la izquierda, obviamente atravesando la Argentina, el sur, no verticalmente, sino, digamos, a lo ancho, y apuntando a Río Gallegos, y ahí solamente tenía 134 kilómetros más hasta Cabo Vírgenes, que la llegada fue increíble porque estábamos con todo el equipo, bueno, el rector de mi colegio fue 5 veces, mi familia también me acompañó en varias veces, todos los encuentros eran muy emotivos, y bueno, ese llegar ahí en Cabo Vírgenes es un lugar que parece la nada misma y a su vez es todo, porque es un puntito donde se une es el Estrecho de Magallanes, el Atlántico del Pacífico, y hay un faro en una especie de gran acantilado donde el mar da con todo. Y bueno, y uno llegar ahí, por primera vez ver el mar, después de tantos kilómetros de haber ido a la vera de la cordillera, es increíble ese impacto, que es es un impacto muy repentino, digamos, de ver así la inmensidad del mar. Y después de ahí, ya habiendo cumplido ese objetivo de hacer toda la Ruta 40, quedaban solamente algo más de 300 kilómetros, cruzamos en un ferry esa misma noche, y al día siguiente hice en 6 días los 300 kilómetros que me quedaban. Que bueno, la llegada sí fue impresionante, porque en la última etapa vino mucha gente que nos habíamos cruzado a lo largo de la ruta. O sea, vino el hombre de Malargüe, estaba ahí en Tierra del Fuego, estaba, bueno, gente de Perito Moreno, gente de Bolsón, bueno, mi hermana también fue, otra vez el rector de mi colegio, así que era una cosa impresionante, de muchas historias que casi en una película que va en cámara rápida se cruzaron en pocos minutos. Con frío, lluvia, llegamos, me acuerdo que era algo casi como idílico, pero bueno, llegamos, nos fundimos todos en mucha emoción, mucho abrazo, yo lloré muchísimo a lo largo de toda la ruta, ¿no? Pero bueno, fue el final de un sueño que fue un sueño compartido, ¿no? Fue algo que surgió como un objetivo deportivo y se transformó en mucho más que eso. Así que bueno, eso fue un poco la historia relatada rápidamente de Corre 40. No sé si tienen preguntas, a mí me parece lo más interesante siempre poder intercambiar, no sé si tienen objetivos o cuestiones que consideren que tengamos algo, no sé, cosas que se les hayan despertado y quieran compartir o preguntar. Hola. Sí. Mira, tengo algunas preguntas que en realidad las has ido contestando con el relato. El tuyo ha sido un relato, en mi opinión, menos deportivo y más humanitario, más social. Tu experiencia realmente es todo el territorio. No estoy escuchando. Se entrecorta un poco, ¿no? Sí, no lo estoy escuchando. Bueno, mientras Alejandro trata de volver con su conexión, que ahora se desconectó, abrimos las preguntas o, bueno, podemos abrir hoy el micrófono como para ver si no es lo que hacemos habitualmente, pero si alguno le quiere decir algo a Rodolfo o quiere empezar a generar un intercambio, lo podemos hacer. ¿Alguno quiere decir algo? Voy a habilitar ahora los micrófonos para que ustedes se puedan ir habilitando a medida que van tomando la palabra, pero lo que les pido es que cuando terminen de hacer los comentarios que puedan ponerse en mudo. Sí, tenés la palabra. Hola, ¿ahí me escuchás, Rodolfo? Sí, escucho bien, sí. ¿Cómo te va? Mirá, si bien nuestro deporte es diferente, lo mío es natación,
Yo junto con Matías Ola hacemos algo parecido a lo que haces vos. Vos corres mucho, nosotros nadamos mucho, pero si bien el deporte es diferente, hay algo que nos moviliza, que tiene que ver con la pasión, ¿no? Que tiene que ver con hacer algo que sirva a los demás sin nosotros llevar nuestro ego al cielo, ¿no? Pero a mí me moviliza mucho estas cosas que hace la gente, porque son cosas que son casi imposibles de hacer por el ser humano, pero basta con que lo haga uno, con que se haga posible. ¿Qué es lo que te motivó a vos fundamentalmente en pasar tantos días por ahí, lejos de la familia, lejos de tu trabajo, de tus cosas, con dolores por todos lados, pero seguir, seguir, seguir? ¿Qué es lo que te motiva a vos eso? Fue algo tal vez no tan planificado, que surgió con ese disparador que cuando recorrí la Ruta 40 por motivos laborales en el 98, y ahí me quedó. Y después eso combinado con que me metí a mí, bueno, soy obviamente un apasionado por correr, cada uno tiene su pasión, a mí me encanta correr, y busco siempre el límite, ya sea por tiempo o por distancia. Ya pasado tal vez los 35 años, busqué más la distancia que mejorar tiempos, ¿no? Y bueno, era ese sueño que quería, lo tenía que hacer algún día, y creo que fue sinceramente, si hubiese sido por mí solo, tal vez no lo hubiese hecho, pero era el que me contagiaba determinados personajes particulares, o el apoyo de mi familia, o del rector de mi colegio, y uno creo que toma un compromiso, cuando uno creo que es importante, me parece, contar los sueños que uno tiene o los objetivos, porque cuando los comparte, ya toma el compromiso de tener que hacerlo, porque si no uno queda como un chanta, digamos. Entonces, ese compromiso de por los demás, ya ni siquiera por uno, porque están reflejando en uno sueños que tal vez son de ellos. Y eso fue lo que me hizo que ya no había vuelta atrás. En un momento era hacerlo. Y la verdad que, si bien sabía que era difícil, y que había muchos imponderables y cosas que iban a pasar, no lo analicé. Es como que era tan fuerte las ganas de hacerlo, que cualquier cosa que me llevaran a pensar que había una dificultad, directamente, casi inconscientemente, las borraba de mi cabeza. Que creo que lo mejor, ese estado mental es el mejor que uno puede lograr. No siempre se logra, a veces uno está tentado a escuchar las malas señales, ¿no? O cuando el cuerpo pide algo a descanso o algún dolor, pero todo lo que tenga que ser con mental, yo trato por lo menos de superarlo, ¿no? Si abandono, no tiene que ser por un tema mental, tengo que estar muy mal físicamente. Y bueno, esa conjunción de personas y de compromisos hicieron que para mí esto no era imposible, era algo que había que hacerlo directamente. Está bien, perfecto. Rodolfo, ¿me escuchás? Sí. Yo recuerdo que al principio de este sueño vos tenías unos objetivos de ayudar a las instituciones, a algunas instituciones, ¿era así? Sí. Lo que hicimos con el equipo cuando nos fuimos dándole forma al proyecto, y entendiendo especialmente en el norte, ¿no? Que la educación, el enorme esfuerzo que hacen tanto los docentes como los alumnos para poder acceder a la educación y capacitarse y llegar realmente a poder cumplir sus objetivos, es tan grande, pero tienen tan pocos recursos, que nuestro compromiso fue justamente ayudar a proyectos educativos. Entonces, lo que hicimos fue apoyar a través de donaciones de particulares y de empresas a 3 proyectos educativos. Uno es el de Fundación Ruta 40, que hoy trabaja con 70 escuelas rurales de norte a sur, a lo largo de toda la Ruta 40. Fundación Desarrollo a través del Deporte, que trabaja con chicos que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y los acerca, digamos, a poder, digamos, alejarse de eso a través de programas deportivos, y bueno, que además después continúan haciéndole un seguimiento a esos chicos en su vida
ya de post colegio, y en tercer lugar también el programa de becas de la Universidad de San Andrés, que bueno, apoya a chicos que sean abanderados o escoltas de sus colegios a poder cursar estudios en la universidad con apoyo económico, ¿no? Que bueno, afortunadamente la universidad tiene más de la mitad de sus chicos son becados y la verdad que es un orgullo enorme solamente ver hacia dónde llegan o cómo van cumpliendo sus sueños. Y bueno, es solamente eso de tratar de que si ellos tienen la convicción, la actitud y la pasión, es tratar de apoyarlos. Ese empujoncito inicial que muchas veces es necesario. Así que bueno, un poco nosotros desde nuestra humilde posición con el equipo de Corre 40 pudimos generar algunos recursos para estas 3 ONGs. ¿Qué tal, Rodolfo? Soy Cecilia. Una pregunta te hago. ¿Cuál sería tu próximo desafío? Y contame un poquito de Turki, cómo que terminó, ese perro divino que apareció al principio del video. ¿Cómo se la bancó? Bueno, sí, la historia de Turki es impresionante también porque era una zona en Salta, se llama Angastaco, fue 2 días antes de que apareciera Urbano, el hombre mayor, y era un lugar, la nada misma, o sea, no había campo, no había nada, y de repente salen del costado de la ruta, no sé dónde, 3 perritos que me acompañaron. Me acompañaron 5 kilómetros, yo venía corriendo en la mañana y me quedaban 5 minutos, 5 kilómetros, para terminar. Yo normalmente, salvo algún imponderable, lo dividía al día en 2, corría 3 horas o 2 horas y media, 3 a la mañana, almorzaba, hacía un poco la digestión y hacía otro tanto a la tarde. Esa era un poco la rutina del 90% de los días. Y me faltaban unos 5 kilómetros para cumplir la primera etapa en esta zona de Angastaco, y salen estos 3 perritos, me acompañan, y me meto en el motorhome, como, y cuando bajo, estaba al pie del motorhome, uno de esos 3 perritos se había quedado, de los 3, uno se había quedado, que era este perrito negro. Nosotros en ese momento, les cuento la historia porque es simpática, ¿no? Pero en ese momento dentro del equipo había un muchacho que era de Turquía, Masum, el turco Masum. Resulta que él era muy parecido, no sé si se acuerdan, al personaje protagonista de Las Mil y Una Noches, que se llama Onur. Bueno, él era muy parecido a él, entonces, estando ahí, recibe una invitación de un programa de tele, y porque estaba terminando la serie Las Mil y Una Noches y lo quería invitar como el doble de Onur. Bueno, entonces él, bueno, me vuelvo a Buenos Aires, y el turco se fue, nos dejó. Y justo apareció este perrito, y entonces lo bautizamos Turki, básicamente. Y Turki me siguió ese día 40 kilómetros más hasta llegar hasta San Carlos, después varios días más corriendo, después la almohadilla de las patitas se le empezó a desgastar, entonces empezó a ir más yo corría, él iba arriba del motorhome, algunos tramos también siguió corriendo, y cuando llegamos a Ushuaia, se lo terminó adoptando, digamos, se lo quedó el dueño del motorhome. Hoy vive en Quilmes con el dueño del motorhome, Turki. Y con relación a la pregunta de los próximos objetivos, yo trato de plantearme siempre objetivos así de largo plazo, que son los que me mantienen bien viva, digamos, la llama, ¿no? de correr, porque si uno dice, bueno, me planteo objetivos de corto plazo, después me cuesta mantener la motivación. Entonces tengo uno de muy largo plazo, que es correr la ruta 66. Esto lo hice a los 40 años, la ruta 40 a los 40. La idea es correr la ruta 66, que es una ruta también con mucha historia y atraviesa lugares increíbles en Estados Unidos, a los 66 años, que faltan 22 años para eso. Y en el medio tengo otros objetivos, bueno, tengo todavía ahí como materia pendiente bajar las 8 horas en los 100 kilómetros. Este año estaba buscando ponerme más rápido en 10 kilómetros, en apuntar a... no voy a hacer mis tiempos de juvenil, pero correr veteranos 35 minutos los 10 kilómetros. Bueno, pequeños objetivos que uno se va planteando. Ahora me invitaron a correr una de 6 días, que es rara porque se llama... Es una carrera que organizan unos españoles, corren unos 300 corredores alrededor del mundo, que hay una comunidad
de chiquita, pero de locos que corren mucho. Estas carreras son de 6 días, y se hacen, bueno, cada uno en su circuito. Así que estoy viendo, tal vez, esto que faltan 12 días para eso nomás, estoy viendo si lo hago, lo estoy viendo con mi entrenadora. Hace poco, también hace un mes y medio atrás, corrí una de 100, porque ahora está, con todo el tema del confinamiento, hay carreras que son indoor y son, obviamente, desde donde uno puede hacerla, y corrí una de 100 adentro de mi departamento, en un circuito de 40 metros. Pero bueno, esas son todas cuestiones que a mí me gustan para desafiar la mente y el cuerpo, y tal vez para recordar esta cuarentena en forma positiva dentro de unos años, ¿no? Obviamente que no son parte de ninguna planificación. Pero a largo plazo sí, tengo esos gran objetivos dentro de 22 años, y en medio ir alternando también eso de correr larga distancia, tal vez tratar de volver a carreras también, hacer ciclos de corta distancia para no perder toda la velocidad, las fibras más rápidas. Un poco es eso. Rodolfo, ahora he vuelto. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Perfecto. Mira, bueno, ya has seguido dando el panorama fabuloso de tu gesta. En este momento en que estamos preparándonos para salir en algún momento del futuro de la cuarentena, ¿qué sugerencias le darías a los que hacen actividad física o de algún deporte, no solamente el correr, para sostener la actividad a pesar de los obstáculos que puedan encontrar? Creo que en ese sentido sos un ejemplo, y a lo mejor tengas pistas, algunos trucos, algunas sugerencias para mantener la lucha de cada uno de los deportistas para seguir adelante cuando se les ponen trabas. Sí, está bueno. Bueno, creo que esto, se habló mucho de esto, ¿no? Pero realmente creo que esta situación totalmente atípica es una buena oportunidad para desafiar la capacidad de adaptación de cada uno, ¿no? En todo sentido, el deporte, hasta la dinámica de la familia, el trabajo, y realmente creo que generó, que la tomó en forma positiva, la capitalizó sacó algo bueno de esto. Yo de verdad creo en eso, ¿no? Está como que esto dividió, pero hay una gran grieta de gente que está tal vez muy negativa, y otra gente que le está buscando la vuelta. Yo trato de, no sé, de inspirarme en los que buscan la vuelta y tratan de salir adelante y se adaptan, y bueno, y la parte deportiva, esta vez la parte, digamos, es lo más simple, lo que uno tal vez cuenta con los recursos más a mano para poder hacerlo. Eso es lo que tiene interesante. La verdad que no hacer ejercicio, yo creo que no hay excusas para no hacer ejercicio en este momento, porque uno se compra, no sé, o tiene unas mancuernitas, o ni siquiera una colchoneta, y hace flexiones de brazos. O sea, ejercicio puede hacer uno y mantenerse físicamente activo sin ningún problema, aún sin poder salir. Y en la etapa que sigue, que es lo que está siguiendo, que paulatinamente ya se puede salir y hacer actividad al aire libre, ¿no? Ahora ya correr, seguramente en las próximas semanas irán activando otras actividades. Es volver de a poco, porque obviamente no es lo mismo, por más que uno se mantenga activo 1 hora todos los días dentro de su casa, tratar de volver al nivel o a los objetivos, o a la exigencia que uno tenía en situación normal. Pero creo que es eso, es nunca dejar de estar quieto, siempre moverse, tomar esto como una oportunidad, y bueno, prepararse para lo que viene con cautela, ¿no? Entendiendo que salimos de una situación que no era normal, y hay que volver de a poco. O sea, yo lo que vi, por ejemplo, hace 2 días que abrieron, y no sé, y se colapsó el Palermo, de gente que corría, y no sé, estaba un hombre que murió, y veía gente que por ahí no corría, y salen todos de golpe. Creo que eso es lo que me parece que esta vuelta tiene que, como todo en la vida, tratar de que sea gradual. Si uno sale de una situación de negro a blanco, y no, de calor a frío,
hay que ir por el tibio y el gris primero, para llegar a donde estabas antes. Claro, si vos pudiste hacer los 100 en tu casa, corriendo un circuito de 40 metros, como dijiste hace un ratito, creo que todos pueden empezar en casa despacito y recién entonces lanzarse a la aventura en Palermo, Parque Saavedra y todos esos lugares que tenemos alrededor. Sí, sí, tal Rodolfo, cual. 1.000.000 de gracias. La verdad que nos has abierto la cabeza en muchos sentidos. Por un lado, cuando vimos tus videos y ahora escuchando tus palabras es mucho más no sé, constructivo para todos nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer compartir esto y también compartirlo y escuchar también los objetivos de quien escucha y bueno, y se siente tal vez identificado con ir tras un sueño, un desafío. Así que para mí es un placer y les agradezco tanto a Daniela, a Lili y a vos y obviamente todo el tiempo, a toda la gente que estuvo compartiendo esta hora que estuvimos juntos. Sí, después vamos a compartir el video en las redes para que más personas puedan disfrutarlo, porque esto del Zoom y tantas otros recursos todavía son un bicho de 7 cabezas para muchos. Y mi desaparición durante un rato demuestra que la culpa no es nuestra, sino que estamos sometidos a las inclemencias de la tecnología. Rodolfo, una vez más, muchas gracias por lo que haces, por lo que le brindás al deporte, lo que le brindás a la Argentina, a la gente que te encontrás en las rutas. Te deseamos todo lo mejor en los próximos 26 años. Muchas gracias, Alejandro, igualmente. Un abrazo gigante. Estamos en contacto.